Buenas tardes. Les solicito a los amigos de los medios de comunicación, al público asistente y a mis compañeros diputados pasar a ocupar sus lugares para dar inicio a la sesión. Diputado, dice que hoy traje una azul. Hoy traje una azul para que vean que soy para la mañana. Una guayabera. No, es libre de educación. Compañeros diputados, celebraremos este día la 11ª sesión del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista. Número 2, declaratoria de existencia de quórum. Número 3, apertura de la sesión. Número 4, lectura de correspondencia. Número 5, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para reformar la fracción segunda del artículo 29 y la fracción octava del artículo 30 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Eda Marlene U. Scholl, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida por el diputado Eliseo Fernández Montúfar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal y a los honorables ayuntamientos para activar los módulos de policía, equipando y dotando de patrullas y elementos policiales suficientes para garantizar el orden, la tranquilidad y la paz social en todo el territorio campechano, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández, del Partido Nueva Alianza. Punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Campeche para que en la elaboración de la iniciativa anual de ley de ingresos y en la preparación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017 cuiden los aspectos de austeridad, racionalidad, disciplina y transparencia, promovida por la diputada Marina Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Número 6, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes. Número 7, lectura y aprobación de minutas de ley. Número 8, asuntos generales. Número 9, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a la primera secretaria se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga, en su caso, la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito
que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Albores Avendaño Marta. Avilés Adriana. Vaqueiro Acosta Rosario. Vaqueiro Ramos Laura. Barrera Pacheco Javier. Caballero May María Asunción. Cámara Damas Ángela. Casanova García Yanini. Castillo Rosado Ernesto. C. Reina Aurora. Crisanti Villarino Ana Graciela. Cruz Quevedo Silverio. Damián Vera Juan Carlos. Presente. Enríquez Cachón Leticia. Presente. Fernández Montúfar Eliseo. Gamboa Castillo Rosario. Guzmán Chi José Guadalupe. Herrera Pérez Ileana. Martínez Aguilar Andrea. Martínez Saque Carlos. Martínez Quijano Freddy. Méndez Lanz Ramón. Moreno Varón Alejandrina. Muñoz Morfín Jaime. Ocaña Hernández Elia. Ortega Yiteras Manuel. Peralta May Luis Ramón. Pérez López María del Carmen. Sánchez Díaz Sandra. Sánchez Rodríguez Marina. Sansores Julio. Sosa Pacheco Carlos. Tejocote González Guadalupe. Ushol Eda. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 30 diputados, por lo tanto existe quórum. Los diputados Albores Avendaño Marta, Crisanti Villarino Ana Graciela, Herrera Pérez Ileana y Martínez Aguilar Andrea solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 17:15 del día 3 de noviembre de 2016, se abre la 11ª sesión del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido para esta sesión la circular número 1/2016, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. La circular número HCE/SG/0138/2016, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Tabasco. La circular sin número, remitida por el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Pachuca Hidalgo, 5 de septiembre del 2016. Circular número 1/2016. Ciudadanos secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes.
De conformidad con lo que establece el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por instrucciones de la diputada María Luisa Pérez Perusquia, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, en suplencia de la Secretaría de la Directiva, le comunico que en fecha 4 de septiembre del año en curso, quedó legalmente constituida la 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y para presidir los trabajos de la directiva del mes de septiembre, a su vez y con fundamento en los artículos 10 y 98, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada María Luisa Pérez Perusquia, presidenta de la Junta de Gobierno, en sesión solemne celebrada el 5 de septiembre del año en curso, se apertura el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. La legislatura de referencia se integra con 18 diputados electos por el principio de mayoría y 12 de representación proporcional, anexado la relación de los mismos. Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta consideración. Atentamente, el secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, licenciado Zenén Pérez Chávez. Circular número HCE/SG/138/2016, Villahermosa, Tabasco, 8 de septiembre del 2016. Ciudadano diputado presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Por instrucciones del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, presidente de la mesa directiva de la 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito informarle que en sesión pública ordinaria celebrada el 7 de septiembre del año en curso, se acordó lo siguiente. Primero, se declaró a la diputada Patricia Hernández Calderón y al diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla como diputada y diputado independiente respectiva de esta 62ª legislatura, con los mismos derechos y obligaciones que los demás diputados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 14, segundo párrafo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Segundo, se declaró que la nueva conformación de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México y de Morena en esta 62ª legislatura era la siguiente: fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputada Manuel Andrade Díaz, coordinador; diputada Gloria Herrera, vicecoordinadora; diputada Zoila Margarita Isidoro Pérez; diputada Yolanda Rueda de la Cruz, diputado Adrián Hernández Balboa, diputado César Augusto Rojas Robledo, diputado Jorge Alberto Lazo Centella, fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, diputado Federico Madrazo Rojas, coordinador; diputado Manlio Beltrán Ramos, vicecoordinador; diputada Hilda Santos Padrón, diputado José Manuel Lizárraga Pérez, diputado Carlos Ordorica Cervantes, fracción parlamentaria de Morena; diputado Candelaria Pérez Jiménez, coordinadora; diputada María Luisa Somellera Corrales, vicecoordinadora; diputada José Atilana Morales Ruiz. Septiembre 15 de 2016. Congreso del Estado de Campeche. Secretarios presentes. En acato al artículo 43 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, comunicamos en esta data la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado abrió el primer periodo ordinario de sesiones de su segundo año de ejercicio legal. Asimismo, el 8 de los corrientes eligió la directiva del primer y segundo periodo ordinario, lapso del 15 de septiembre al 15 de diciembre del 2016, y del 1 de febrero al 30 de junio de 2017. Tal órgano se integra como sigue: presidente, Manuel Barrera Guillén; primer vicepresidente, Héctor Mendizábal Pérez; segundo vicepresidente, Jesús Cardona Mireles; primera secretaria, Citlali Servín Sánchez; segunda secretaria, María Rebeca Terán Guevara; primer prosecretario, José Belmarés Herrera; segunda prosecretaria, Marta Horta Rodríguez. Lo que notificamos para efectos procedentes por la directiva presente. Legislador
Manuel Barrera Guillén. Diputado presidente, da lectura a la correspondencia indicada. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar la fracción segunda del artículo 29 y la fracción octava del artículo 30 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Eda Marlene U. Scholl, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida por el diputado Eliseo Fernández Montúfar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal y a los honorables ayuntamientos para activar los módulos de policía, equipando y dotando de patrullas y elementos policiales suficientes para garantizar el orden, la tranquilidad y la paz social en todo el territorio campechano, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández, del Partido Nueva Alianza. Punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Campeche para que, en la elaboración de la iniciativa anual de Ley de Ingresos y en la preparación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017, cuiden los aspectos de austeridad, racionalidad, disciplina y transparencia, promovida por la diputada Marina Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretario, Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. La suscrita diputada Eda Marlene U. Scholl, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, y en el numeral 47, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción segunda del artículo 29 y la fracción octava del artículo 30 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En los últimos años se ha ido transformando el papel que desempeña la mujer en nuestra sociedad, adquiriendo el estatus legal y social que emana de la cultura de respeto a los derechos humanos. No obstante, hay aspectos en los cuales la mujer aún no ha alcanzado la igualdad plena. Por lo consiguiente, el Poder Legislativo debe continuar esforzándose para propiciar escenarios en los que la mujer se encuentre en igualdad de circunstancias en nuestra sociedad, tanto en el ámbito urbano como rural. El proceso histórico en el que el rol de la mujer ha venido a transformar la vida social de nuestro país tiene como resultado que hoy en día la mujer asuma liderazgos donde antes solo se pensaba que los hombres eran capaces. Entre estos liderazgos tenemos a los que se dan lugar en el campo, ya que la población rural en nuestro país experimenta una constante afectación, principalmente por el fenómeno migratorio. Lo anterior deriva de las múltiples situaciones en donde las mujeres campesinas asumen el papel de jefas de familia por la ausencia de los hombres que migran a otros lugares en busca de un mejor empleo. El Estado tiene la obligación de proporcionar a las mujeres del campo oportunidades para producir y vender sus productos, integrarse a las cadenas de valor, desempeñar un trabajo digno en la agroindustria,
así como para realizar cualquier tipo de actividad remunerada en el sector rural. Uno de los factores importantes que enfrentan las mujeres del medio rural es el de la discriminación, ya que existe una exclusión respecto al dominio de las tierras, y que no obstante, aunque una importante cantidad de ellas son las titulares de derechos reales, representan un ejercicio nulo, ya que son presionadas por los miembros varones de sus familias para cederlos. Por eso se propone incorporar como objetivo de la política estatal para el fortalecimiento de la igualdad en materia de actividades del campo, en razón de que existe una tendencia a la desigualdad en la explotación de las tierras, excluyendo y relegando a las mujeres rurales de las actividades productivas, industriales y comerciales. Por las razones antes expuestas, se somete a la consideración de esa soberanía para su análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción segunda del artículo 29 y la fracción octava del artículo 30 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche. Decreto, atentamente, diputada Eda Marlene Uchool. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Diputado presidente, le informo que se ha incorporado a esta sesión la diputada Albores Avendaño Marta. Gracias. Túrnense dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de igualdad de género para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Honorable Congreso del Estado de Campeche, ciudadanos diputados de la mesa directiva presentes. El suscrito ciudadano Eliseo Fernández Montúfar, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, perteneciente a la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda, 47 y 48 de la Constitución Política, así como de los artículos 47, fracción primera, 72, 73 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto ante esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, con base a la siguiente exposición de motivos. Es obligación de los estados democráticos reconocer e instrumentar mecanismos de prevención social, garantizando el espíritu de la convivencia y protección de las personas que forman parte de la ciudadanía. La actuación estatal, con base en derecho, debe procurar establecer un orden justo, protegiendo los bienes jurídicos de la sociedad, buscando siempre esa estabilidad que envuelve al Estado de Derecho. El Estado de Campeche no es ajeno a la realidad nacional en cuanto a la violencia se refiere. En los recorridos que como representantes populares realizamos en nuestras demarcaciones electorales, cada día es más común la queja del aumento de los hechos delictivos que ocurren en las colonias, fraccionamientos y barrios, que convergen en la entidad. Ante la ausencia de una eficaz policía preventiva, se hace necesario fortalecer las vías para frenar la delincuencia y así, consecuente inseguridad. Es preciso reconocer el rápido aumento de la inseguridad y violencia en algunas regiones del Estado. La prevención del delito es la actividad que debe priorizar el gobierno, con acciones efectivas en este rubro. La representación y punición del mismo pasan a un segundo término. Lo anterior es el espíritu de la reforma constitucional que en materia penal se realizara en el 2008 y que a la fecha no se han cosechado los resultados esperados, sobre todo en el tema preventivo. La prevención delincuencial podrá llevarse a cabo aplicando varios modelos para alcanzar el mencionado objetivo, con policías que permitan desarrollar un modelo que atienda las necesidades sociales de los individuos, haciendo énfasis en programas de vivienda, capacitación, empleo y prestando especial atención a la niñez y juventud en un segundo término, y es en el que se quiere ahondar
en la presente exposición de motivos y posterior propuesta de la reforma de ley es la creación de un modelo preventivo comunitario, el cual fomente la participación activa de los vecinos para la transformación de su propia colonia, barrio o zona de residencia, utilizando un modelo de seguridad urbana que responda a las demandas sociales motivadas por un crecimiento descontrolado de las ciudades, que genera exclusión, marginación y delincuencia. En nuestro país, debido al incremento de los índices de delincuencia, se ha iniciado con la implementación de esta estrategia de colaboración social, sociedad, gobierno, estados como Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México han promulgado ordenamientos legales que reconocen y norman su actividad, puntualizando su coordinación con las autoridades de seguridad pública. El objetivo de estas figuras civiles es el carácter de coadyuvantes con que se actuarán con las autoridades competentes en materia de seguridad pública en el estado de Campeche, desarrollando actividades preventivas, de vigilancia, informativas y de denuncia en apoyo a los cuerpos de seguridad mencionados, con el único fin de mejorar la seguridad ciudadana mediante la participación social, buscando promover y desarrollar programas de prevención y servicio a la comunidad, lo anterior mediante reglas previamente establecidas para el funcionamiento, capacitación y control de los ciudadanos que quieran formar los comités de vigilancia vecinal. De igual manera, el Plan Estatal de Desarrollo, en el capítulo denominado Sociedad Fuerte y Protegida, se establece de forma precisa la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, así como alentar y fomentar su participación para formar un frente común ante la delincuencia. Lo anterior deja en claro que en las políticas públicas que el gobierno del Estado plasmó al inicio de su gestión, se contempla la figura de los comités de prevención y con la presente iniciativa formaliza y norma esta propuesta, de modo que sea posible su implementación de modo profesional y responsable. Por tal motivo, como representantes ciudadanos, no podemos permanecer solo escuchando las demandas de la sociedad. Debemos actuar siendo incluyentes al momento de legislar y dando los resultados esperados. De esta manera, me permito señalar de manera puntual algunos conceptos que forman la iniciativa de la reforma de seguridad pública del Estado de Campeche. En primer lugar, se añade la terminología comité, que hace referencia al Comité de Vigilancia Vecinal, a lo que robustece el glosario de términos incluyendo dicho término. De igual modo, se añade un capítulo segundo al título 11, denominado de los Comités de Vigilancia Vecinal, que en una primera instancia define el concepto de los mismos para luego subrayar que los multicitados comités no tendrán funciones reservadas a la Secretaría de Seguridad Pública y solo se refieren a las acciones de prevención y vigilancia de las zonas residenciales en donde vivan. Es preciso señalar que de llevarse a cabo esta propuesta, los comités de vigilancia vecinal no formarán parte de las corporaciones o instituciones de seguridad pública del Estado y municipios. Estarán impedidos de portar armas de fuego, objetos u artefactos destinados al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o policíacas, e incluso se prohíbe utilicen vestimentas, leyendas o insignias de seguridad pública o privada. En diversos puntos de la geografía del Estado, sobre todo en la capital, existe un movimiento tendente a conformar organizaciones ciudadanas dedicadas a vigilar las actividades sospechosas e inusuales en los barrios y colonias populares. Tenemos la responsabilidad de crear instrumentos que fortalezcan la seguridad pública en el territorio estatal, en corresponsabilidad ciudadana, en un marco de respeto a los derechos humanos, difundiendo entre la población los programas en materia de prevención del delito que se establezca.
Capacitar a estos voluntarios vecinales con conocimientos técnicos en materia de prevención del crimen y promoción de la seguridad comunitaria resultaría benéfico, pues quienes delinquen se muestran en general renuentes al riesgo de ser detectados. De tal motivo, compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo establecido por los artículos invocados en el primer párrafo de esta iniciativa, presento ante esta honorable Asamblea el presente proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche para quedar como siguiente decreto. Atentamente, diputado Eliseo Fernández Montúfar. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnense dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad, de seguridad pública y protección a la comunidad y de fortalecimiento municipal para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, procede a dar lectura a la tercera propuesta de cuenta. Ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, traemos ante esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal y a los 11 honorables ayuntamientos para activar los módulos de policía, equipando y dotando de patrullas y elementos policiales suficientes para garantizar el orden, la tranquilidad y la paz social en todo el territorio campechano, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Los habitantes de las comunidades rurales, de las poblaciones, juntas y municipios de toda la geografía estatal, de ciudades densamente pobladas como San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, requieren contar con seguridad y tranquilidad. Compete a los cuerpos de policía garantizar el orden y la paz social. Los parques, mercados, instalaciones deportivas, centros públicos de recreación y diversión, calles, avenidas y vías de comunicación, hospitales, escuelas y universidades deben contar con vigilancia policíaca permanente las 24 horas del día. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que todos los domicilios particulares y las propiedades y bienes de los campechanos deben contar con disponibilidad de atención y respuesta rápida de la policía a la demanda ciudadana de protección ante la presencia de la delincuencia. El Ejecutivo Estatal y los 11 honorables ayuntamientos deben impulsar protocolos para agilizar el servicio de la policía, en especial en su tiempo de respuesta, para acercar la vigilancia a colonias y barrios peligrosos en donde se deben activar los módulos de policía y en las comunidades y barrios donde ya existían. De igual manera, en forma paralela, revisar y realizar estudios de áreas de alto riesgo delictivo para establecer nuevos módulos dotándolos de suficientes patrullas y elementos policíacos. A manera de argumentación, presentaremos hechos de sobra, conocidos por la ciudadanía y que llenan las secciones policiales de los periódicos locales y regionales donde se expresa riesgos de asalto con armas de fuego, motociclistas y automovilistas que circulan alcoholizados y a velocidad exagerada. Se suscitan peleas, verdaderas batallas campales entre vecinos donde hombres y mujeres se golpean entre sí con violencia, rompiendo la paz y tranquilidad del vecindario, y la policía brilla por su ausencia. Se presentan casos de presuntos vendedores de drogas al amparo de la ausencia de vigilancia policial. Ocurren robos y asaltos con armas blancas. Existe pandillerismo y grafiteros, quienes ofenden a mujeres y niños, a los adolescentes y dañan las propiedades privadas y los edificios públicos. Hoy en los 11 municipios del estado, en las familias se genera temor e incertidumbre. Se ha suscitado un incremento de delitos en las colonias periféricas. La sociedad en general está indefensa y en riesgo. A plena luz del día se realiza el saqueo de viviendas y vehículos.
Los jóvenes solitarios son extorsionados por pandilleros y delincuentes, robándoles su celular, su dinero, sus tablets y computadoras. Se suscitan atropellamientos por autos y motocicletas, cuyos conductores no son detenidos porque se dan a la fuga. También se observan batallas campales entre pandillas rivales, cada día con mayor violencia. Han ocurrido asaltos a taxistas y a personas que salen a temprana hora a sus trabajos. Caminar en las calles del Carmen y de Campeche en la tarde-noche es todo un riesgo y un verdadero viacrucis. Se ha presentado casos de lesionados a machetazos y en riñas callejeras donde la policía no interviene. Han ocurrido de igual manera asaltos en farmacias, gasolineras, tiendas de consumo, robos en casas comerciales y en tiendas de ropa. Hay personas que han sufrido asalto express y no los denuncian. Cada uno de nosotros en su entorno cotidiano ha tenido diferentes vivencias de las situaciones de riesgo y de los actos de la delincuencia que perjudican a nuestros familiares. Para seguir conservando el título de Campeche como estado seguro, se deben activar protocolos de protección policial para todos los campechanos. Reconocemos la labor que el gobierno del estado está realizando. Conocemos los avances que en materia de seguridad se han implementado en el estado, pero también es de reconocer que esta iniciativa alcanzará los puntos más recónditos de nuestro estado para una mejor tranquilidad del pueblo campechano. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que la reactivación de los módulos de policía y la creación de más módulos en sitios claves, su equipamiento y la disposición de una patrulla acercará la seguridad a los barrios y colonias y a las comunidades. Ante la cercanía de la temporada decembrina en los municipios y en el gobierno estatal, el tema de la seguridad y de la atención a la protección de la ciudadanía debe ser una prioridad. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso el siguiente punto de acuerdo. La 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda, primero, exhortar al Ejecutivo Estatal y a los 11 honorables ayuntamientos del Estado para activar los módulos de policía en el Estado, equipando y dotando de patrullas y elementos policiales suficientes para garantizar el orden, la tranquilidad y la paz social que ha sido vulnerada en todo el territorio campechano. Segundo, gírense los comunicados que correspondan. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, por lo que solicito se trata como asunto de obvia resolución de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Atentamente, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Diputado presidente, dado lectura a la propuesta indicada. De conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano derecha. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría. Una vez dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Primera secretaria, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio.
¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. Leticia Enríquez Cachón, a favor. Juan Carlos Damián Vera, a favor. Diputado presidente, le informo que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 31 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primera secretaria, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírese los comunicados correspondientes. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta propuesta de cuenta. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, señoras y señores, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado y el numeral 47, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto vengo a someter a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo con la finalidad un atento exhorto a los 11 ayuntamientos del Estado. El exhorto es para que, con estricto respeto y apego al artículo 115 constitucional, y en atención a las disposiciones del capítulo 3, sección segunda de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, tomen las medidas correspondientes para que en la formulación de la iniciativa anual de ley de ingresos y en el diseño del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017, cuiden los aspectos de austeridad, racionalidad, economía y transparencia. La solicitud implica también el tener muy presente el deber de administrar los recursos municipales con eficiencia y eficacia. Para ello, una primera y fundamental recomendación es que no se consideren incrementos desproporcionados en cualquier rubro que lleve el desequilibrio de las finanzas municipales, estableciendo a su vez riguroso control del gasto corriente mediante la elaboración de un programa de austeridad. En cuanto al capítulo 1000, servicios personales, es conveniente no aumentar irracionalmente los sueldos y salarios y actuar con prudencia en la contratación de personal, así como ajustarse a los indicadores de gestión y desempeño. Asimismo, es de suma importancia prescindir de la contratación de deuda pública que genere compromisos de pago que reduzcan la solvencia económica y acorten el margen de ejecución de programas municipales. En este sentido, resulta relevante establecer con carácter de prioritario la promoción y estimulación de una mayor recaudación, rubro que forma parte de los elementos que la Federación evalúa en la distribución de participaciones a nuestro Estado y los municipios. Por lo antes expuesto, me permito proponer el siguiente punto de acuerdo. Único, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche expresa su voluntad de formular atento exhorto a los 11 ayuntamientos para que en el marco de sus respectivos ámbitos de competencias tomen las medidas correspondientes para que en la elaboración de la iniciativa anual de ley de ingresos y en la preparación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017 cuiden los aspectos de austeridad, racionalidad, disciplina y transparencia. San Francisco de Campeche, Campeche, a 25 de octubre de 2016. Atentamente, diputada Marina Sánchez Rodríguez. Diputado presidente, he dado lectura a la propuesta indicada. De conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica
si la referida propuesta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano derecha. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputado presidente, la propuesta ha sido calificada por unanimidad. Una vez dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Primera secretaria, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. Leticia Enríquez Cachor, a favor. Juan Carlos Damián Vera, a favor. Diputado presidente, le informo que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 31 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primera secretaria, procede a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírense los comunicados correspondientes. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. El registro de participantes para asuntos generales es el siguiente: diputado Jaime Muñoz Morfín, diputado Eliseo Fernando Montúfar, diputada Sandra Sánchez Díaz y diputado Juan Carlos Damián Vera. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jaime Muñoz Morfín. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado,
hasta por un tiempo máximo 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, buenas tardes. Vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa para adicionar el título 27º denominado Delitos contra la Identidad Personal, con un capítulo único de la suplantación de identidad y el artículo 419 del Código Penal del Estado de Campeche, para el efecto de tipificar y sancionar el robo de identidad al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Actualmente, y a la par del derecho ciudadano de acceso a la información pública, se ha iniciado en México la tutela y protección de los datos personales, en virtud de que estos se encuentran en muchas ocasiones en poder de instituciones, tanto públicas como privadas, en específico de las instituciones financieras o bien en los bancos de información de las páginas de internet en las que los usuarios ingresan sus datos para poder acceder, sin medir las consecuencias que ello puede acarrearles. Sin embargo, la protección de los datos personales requiere de mecanismos de sanción para aquellas personas que hagan uso indebido de la información y llegaran a cometer delitos que afecten la integridad de la persona o bien de su patrimonio. Con los atributos esenciales de las personas físicas, el nombre y apellidos, el domicilio, la imagen, la nacionalidad, el registro de nacimiento, los rasgos físicos y las huellas dactilares, se crean el perfil de una persona que permite establecer su identidad y la diferencia de cualquier otra. Y es precisamente el robo de identidad el que tiene como objetivo hacerse pasar por otra persona. Se concreta cuando alguien adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física de forma no autorizada con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito. Las nuevas tecnologías han sido aprovechadas por la delincuencia para obtener la información de datos personales. El robo de identidad no solo causa problemas económicos, sino también afecta moralmente y psicológicamente a la víctima, la cual debe posteriormente restablecer su reputación y credibilidad. La falta de legislación sobre este delito es aprovechado por estos delincuentes. En palabras de Mario Di Constanzo, presidente de Conducef, las tasas de crecimiento de robo de identidad ya son importantes. Por ejemplo, en el 2011, los bancos tuvieron 3.1 millones de reclamaciones, entre los cuales están las imputables a un posible fraude, que alguien pagó con tu tarjeta o te la robaron, etc. Fueron del orden de los 2 millones y las imputables a un robo de identidad fueron de 8.248. Para el 2015, enero a septiembre, fueron 40.436 de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional Bancaria. Con el robo de identidad es posible suplantar a una persona con la finalidad de obtener un beneficio ilícito, ya sea económico o de cualquier otra naturaleza, perjudicando a la persona suplantada o a un tercero. Puede darse el caso también de que una persona esté de acuerdo, coadyuve o dé su consentimiento para que su identidad sea suplantada con el fin de engañar a un tercero con fines ilícitos, por lo cual la sanción debe imponerse a ambos sujetos. Sobre el hecho denominado comúnmente como robo de identidad, es de señalarse que existen varias formas en que se suplanta la identidad de una persona, a saber, entre otros muchos, falsificación de documentos, compras fraudulentas por internet, fuga de bancos de datos de las empresas, así como obtener los datos personales del afectado al robarle su cartera o billetera, sustraer información de buzones en los domicilios de las víctimas,
entre otras que se han presentado en la práctica. Actualmente, el único supuesto denominado robo o suplantación de identidad se establece en el tipo penal que se establece en el artículo 305 del Código Penal vigente, el cual está redactado de la siguiente forma. Artículo 305. Se aplicará de 1 a 4 años de prisión y de 80 a 170 días multa al que para obtener un beneficio o causar un daño use algún documento público o privado auténtico y veraz expedido a favor de otra persona. Es de advertirse que existen diversas conductas que no se pueden encuadrar en dicho tipo penal, por lo que considero acertado estipular un nuevo tipo penal que, en forma genérica, englobe las diversas conductas que se dan en la práctica, y por tal circunstancia, derogar el contenido del artículo 305, ya que tal conducta ilícita sería un caso particular de un nuevo tipo penal genérico, tal como se propone en la presente iniciativa, ya que al existir diversidad de formas cada vez más variadas de suplantar la identidad de una persona, como lo es por medio del uso del Internet en las transacciones comerciales y otros medios modernos de ejercer prácticas comercio, es por lo que se considera acertado establecer un tipo penal redactado en forma genérica para abarcar todas las diversas formas de comisión de dicho ilícito. Sobre la denominación del delito se estima el de suplantación de identidad, ya que si bien el término de robo de identidad da una idea clara de lo que se pretende tipificar, el robo es propio de las cosas muebles y la identidad no es objeto de robo, sino de suplantación. Al efecto, el verbo suplantar es definido por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el derecho, empleo o favor que disfrutaba. Por ello se propone la siguiente redacción del nuevo tipo penal. Comete el delito de suplantación de identidad quien se atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. Se sancionará con prisión de 3 a 8 años y multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización, y en su caso la reparación del daño que se hubiere causado. Por todo lo anterior referido, se somete a consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa de ley para tipificar y sancionar la suplantación de identidad. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene por recibida su iniciativa, compañero diputado. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Eliseo Fernández Montúfar. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Presidente y secretario de la mesa directiva, compañeros diputados, ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación.
En representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación del Partido de la Revolución Democrática, someto ante esta soberanía la presente iniciativa de decreto que adiciona una fracción 30ª al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 27 de mayo del 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno. El artículo 7º transitorio del decreto de reforma vincula a las entidades federativas para conformar sus sistemas anticorrupción de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales. Para el análisis y dictaminación de las normas jurídicas necesarias para la puesta en operación del Sistema Estatal Anticorrupción, resulta imperioso contar al interior de esta soberanía con una comisión ordinaria que se especialice en temas de combate a la corrupción. De esta manera, se garantizará a la ciudadanía la conformación de una estructura sólida que eficazmente contribuye a erradicar en el Estado el complejo fenómeno que corrompe y pervierte el servicio público. Para tal fin, resulta necesario que desde el Congreso del Estado se incentive la integración y participación de la población en general en los procesos de toma de decisiones, ya que una democracia participativa e incluyente comprometerá a quienes ejerzan el servicio público a llevar a cabo una actuación con los más altos estándares éticos y legales, al tener conciencia de que la ciudadanía está al pendiente de sus actos y decisiones. Bajo este contexto, la presente iniciativa propone añadir a las comisiones ordinarias de este Congreso del Estado de Campeche una comisión de anticorrupción y participación ciudadana. No está de más hacer notar que en el Senado de la República, el día 27 de septiembre del año 2012, fue constituida una comisión ordinaria en estos mismos términos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene por recibida su iniciativa, compañero diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Sánchez Díaz. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, medios de comunicación, pueblo de Campeche, buenas tardes. La suscrita diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción segunda, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta una proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal a incluir una partida presupuestal para la adquisición de botiquines de primeros auxilios para cada una de las escuelas de educación básica del Estado de Campeche. Exposición de motivos. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México la población de 3 a 15 años ascendió a más de 28 millones de habitantes, lo que significa un 25.4% del total de la población. Dentro de ese grupo, 25.596.861 de niñas, niños y adolescentes cursan la educación básica. Las actividades físicas
la interacción de niñas y niños de edad escolar, las condiciones climatológicas del estado de Campeche y las eventualidades y siniestros propios de centros de educación hacen que las escuelas de educación básica sean escenario fértil para el surgimiento de emergencias y contingencias en materia de salud, que van de heridas menores a reacciones alérgicas, por mencionar solo algunas. Reconociendo esta realidad, la norma oficial mexicana NOM 009 SSA 2 1993 para el fomento de la salud escolar recomienda que cada plantel educativo cuente con un botiquín de primeros auxilios. El Programa Sectorial de Salud del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por su parte, establece como imperativo para consolidar acciones de protección de la salud, el fomentar en entornos que favorezcan la salud, en particular en las escuelas de educación básica, media, superior. No obstante, de las 1.677 escuelas públicas de educación básica de nuestro estado, la mayoría carece de suministros y equipo mínimo necesario para hacer frente a accidentes y lesiones menores y dar atención primaria en caso de emergencia. Esta omisión pone a la población estudiantil en fundado riesgo de percances de aparente menor trascendencia relacionados con su actividad física y cotidiana escolar, se agraven de detrimento no solo de su salud, sino su rendimiento escolar debido a la ausencia que derive de la imposibilidad de atender clases durante el tiempo de recuperación. La norma oficial mexicana NOM 020 STPS 1994 relativa a los medicamentos, materiales de curación y personal que presta los primeros auxilios en los centros de trabajo, prescribe como contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios el material siguiente: apósitos estériles, vendas elásticas, tela adhesiva, abatelenguas, férulas de cartón de 15 por 50 centímetros, mascarilla para respiración artificial, tipo mascarilla nariz, boca con fuelle, sin contacto directo de boca a boca o un equipo de función semejante, algodón, alcohol, solución antiséptica, termómetro oral, tijera recta y una caja de fácil transportación para guardar el material descrito anteriormente. De acuerdo con datos recabados por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, la adquisición de botiquines de primeros auxilios con esas características para dotar cada una de las escuelas de educación básica del Estado se estima en aproximadamente 182.793 pesos. A más tardar, el 19 de noviembre de 2016, esta soberanía habrá de recibir del Ejecutivo Estatal el proyecto de ley de egresos del Estado para el ejercicio 2017. Según se establece en el artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche. La adquisición por las autoridades estatales de botiquines de primeros auxilios para todos y cada uno de los planteles de educación básica campechanos abonaría la seguridad de niños, niñas en edad escolar y garantizaría el personal de las instituciones educativas. Cuenten con el material esencial para atender los accidentes y urgencias en materia de salud que cotidianamente enfrentan. Por mi parte, y como dicen, más hace el que quiere que el que puede, me comprometo a adquirir y dotar de botiquín de primeros auxilios a las primeras escuelas, comenzando por las que se encuentran en el 9º distrito, por el cual fui electa, y continuando con las escuelas del municipio del Carmen. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: único, se exhorta al Ejecutivo Estatal a incluir dentro de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2017 un monto suficiente para ser destinado a la adquisición de botiquines de primeros auxilios para todas las escuelas de educación básica del Estado de Campeche. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite en comisiones para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión.
dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 3 días del mes de noviembre del año 2016. Atentamente, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz. Es cuanto. Gracias, compañera. Compañera diputada, se tiene por recibida su iniciativa y queda programada en términos de la parte final del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Gracias. Con su permiso, voy a hacer uso de la tribuna. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, señoras y señores, con fundamento en el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y como presidente de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública, presento una propuesta de punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los ayuntamientos de los 11 municipios del Estado para que en el marco de su autonomía como orden de gobierno, en sus respectivos presupuestos 2017, incluyan recursos para programas y actividades que promuevan la igualdad de género. El mundo no alcanzará nunca el 100% de sus objetivos si el 50% de la población no puede realizar su pleno potencial. Dando rienda suelta al poder de las mujeres, podemos asegurar el futuro para todos y todas. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. La igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un derecho humano inalienable, de aceptación universal, reconocido en diversos documentos internacionales y nacionales. Esto significa que todos los seres humanos tenemos derecho al mismo trato y a las mismas oportunidades. Sin embargo, lo escrito en las normas no es suficiente para la materialización de cualquier derecho. Para garantizar y alcanzar realmente la igualdad, es necesario disponer y aplicar medidas directas, concretas y efectivas para su realización. De poco sirve declarar que se deben destinar recursos para impulsar el desarrollo productivo, económico y profesional de la población si no se contemplan recursos a programas específicos a favor de las mujeres. No habrá una verdadera diferencia en la vida de las personas sin la disposición de un acervo financiero encaminados a la transversalización del género en la toma de decisiones. Recordemos que la asignación del recurso
es uno de los mecanismos más importantes del Estado para disminuir las brechas y alcanzar una sociedad más justa y democrática. Para dar cumplimiento al marco legal y como resultado de la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, desde el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, se incorporó un anexo que determina las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, el cual impulsa la igualdad de oportunidades a partir de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la Administración Pública Federal. En similar sentido, se llevó a cabo una reforma al artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de marzo de 2012, en la que se dispone la obligación en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política pública de igualdad. Por su parte, la ley local en la materia dispone en su artículo 14 que corresponde a los municipios implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas nacional y estatal, y tomar las medidas necesarias en sus presupuestos de egresos para la ejecución de programas con perspectiva de género. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de todos ustedes, amigas y amigos diputados, este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios de Calakmul, Calquiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Carmen, Escárcega, Eselchacán, Jopelchen, Palizada y Tenabo, todos del estado de Campeche, para que respectivamente en el presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2017 que aprueben, se contemplen recursos específicos para programas y actividades que promuevan la igualdad de género. Las desigualdades que aún sufren nuestras mujeres y niñas son un atentado a la dignidad humana que nos disgusta y nos degrada, y contra el que estamos obligados a luchar todos y todas. Recordemos que si no intervenimos en la solución, nos hacemos parte del problema. Por ello, sumémonos a la construcción de una comunidad prometedora para hombre y mujer por igual. Solo entonces seremos una mejor sociedad. Muchas gracias. Es cuanto. Se tiene por recibida, diputado. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el martes 8 de noviembre de 2016 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor.
No habiendo otro asunto que tratar, declaro por clausurado la 11ª sesión, siendo las 18:26 del día de hoy, jueves 3 de noviembre de 2016. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias, buenas tardes.